hablar un poquito, chicos, de programas informativos, los tipos de programas informativos que hay, como hemos hablado ya de publicidad, de una serie de cosas, por ahí le estoy preparando ya lo de los cortos, los guiones y ya para que finalizando este mes comiencen a hacer sus guiones y en una semana puedan producirlos para mostrarlos a la universidad. Entonces vamos a hablar, como bien saben, nosotros tenemos un noticiero, ¿ok? Donde está dispuesto a 4 cámaras, tenemos la parte de dirección y es importante que notemos y que conozcamos los tipos de programas que hay, formatos televisivos, formatos de largometraje, formatos de publicidad. Hoy hablaremos un poco, como les comento, de programas de producción informativo y cuál es el contenido que vamos a generar, cuál es el tipo de noticia, cuáles son los tipos de canales informativos y cuáles son los otros informativos, incluso hasta las efemérides que estamos dando a conocer este, para nuestros televidentes o para nuestra audiencia. Ok, entonces vamos a comenzar a definir por acá qué es un programa informativo. A ver, Ale, léeme por aquí, ayúdanos. Intervengan, chicos, no se queden atrás. La importancia de los programas informativos antes de un informativo es necesaria la reunión de todos los responsables del área y el editor para la planificación del mismo. En televisión el orden viene preestablecido. No existe, como ocurre en el periódico, la posibilidad de que el espectador establezca el ritmo. Exacto. En televisión vamos casi que atropellando, vamos dando una información, brincamos a la otra. Por eso son tan importantes los programas, tanto los matutinos como los meridianos, como los estelares. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros y se ubican, lo hemos hablado anteriormente, en ciertas situaciones? Son el tipo de programa informativo, el noticiero va en horarios prime time, que son los horarios cuando comenzamos el encendido, nos paramos, nos despertamos, vamos al baño, nos duchamos, nos hacíamos personalmente y hacemos un encendido para saber cuáles son las noticias o lo que puede haber ocurrido en la noche anterior o recordatorio de las noticias del día anterior. El meridiano nos va a decir todo lo de la mañana, más un resumen de esas noticias, obviamente, que ocurrieron en la mañana y el día anterior, y el matutino, el estelar es todo lo nuevo que viene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces nos preocupamos por redactar una buena noticia, una buena crónica, pero es importantísimo ustedes cuidar las imágenes, cuidar el lenguaje audiovisual que vamos a dar, cuidar la iluminación, porque si no, no vamos a informar correctamente. Entonces, cuando informamos, informamos, entretenemos y educamos a las personas y él está ligado estrechamente a lo que son los sistemas de radio y televisión, porque desde el origen son los que vamos a tener siempre. En el caso de la radio, porque podemos ir en nuestro auto y escuchar las noticias, incluso del tráfico, de lo que está sucediendo, dónde son las horas pico, dónde ocurrió un accidente, por dónde nos podemos mover. Entonces, en el tipo de programas informativos juegan un papel primordial en las cadenas de televisión, porque los vamos a considerar como nuestra columna vertebral. Recuerden que en la mañana tenemos, después del noticiero, tenemos programa de entretenimiento, tenemos magazine, tenemos caricaturas para los chicos, después tenemos otra vez nuestro programa informativo del mediodía, nuestro noticiero del mediodía. Entonces, por eso también tiene tanto prestigio el trabajar en prensa, porque es lo más dinámico, lo más rápido, un poco estresante, si se puede decir, pero sobre todo tenemos que tener credibilidad. Cuando nosotros y ustedes, que son los futuros periodistas, los futuros comunicadores, tienen credibilidad, van a llegar a una cantidad de espectadores, a una cantidad de seguidores, incluso en sus redes sociales, van a ser el ancla de algo importante como lo es un noticiero o un programa informativo. En la tarde, obviamente, ya después del noticiero, tenemos en la tarde las novelas que van a las amas de casa, a un sector de la población. Después tenemos otro espacio de recreación, tal vez para los más jóvenes o los más chicos, y obviamente son programas que están en el espectro para nosotros los televidentes de televisión abierta gratuitos. Para los suscriptores son pagos, por supuesto, pero
tienen el deber de informar y de dar veracidad. Por eso se le denomina y se le cataloga como la columna vertebral de los canales de televisión. Podemos tener un espacio de documentales en la tarde, donde las amas de casa se relajan, después de que hicieron almuerzo, después de que limpiaron el hogar, pero ustedes vienen llegando de la universidad, vienen llegando de hacer ejercicio, de una serie de situaciones, y van a llegar a ver un documental, a ver una caricatura, un programa que les entretenga. Y sucede mucho en televisión abierta. Entonces, cuando hacemos una grilla de programación, disculpen que esta grilla está un poco pixelada, tengo que buscarles otra, este, debemos tener cuidado en encontrar un equilibrio entre los contenidos, porque ya sean series, películas, telenovelas, caricaturas, los contenidos periodísticos suelen ser los que parten de sucesos reales. Ok, entonces, cuando tenemos una grilla, fíjense que se lo explicaba y todo canal obviamente tiene una grilla. Ahora les busco una grilla más limpia, porque no sé por qué se me pixeló. Van a tener unos ciertos horarios. Y esos horarios prime time es lo que se reparte en la torta publicitaria para que los inversionistas, el que va a invertir en publicidad, sepa distribuir esto. Cuando hay eventos especiales como un Miss Perú, Miss Venezuela, esos eventos obviamente llaman muchísima audiencia, o hay un concierto, hay una serie de situaciones, llaman muchísima audiencia y el canal se dispara en rating. Entonces, esos espacios obviamente para la publicidad suelen ser más costosos. Cuando lo hacemos en un contenido de lo del día a día, son los sucesos que han ocurrido en el día a día, como pudo haber explotado un camión de gasolina, como un accidente automovilístico, como tal vez dentro del noticiero también haya hechos importantes en base a política, en base a internacionales, en base a efemérides, en base a una cantidad de situaciones. Entonces tenemos que definir cuáles son los contenidos y adecuarlos. Hoy en día hay canales que se dedican nada más a hacer contenido de noticias. A ver, Stephanie, ¿qué nos dice por acá? Stephanie. Sí, Carlos. De entre los diferentes formatos periodísticos que conforman la programación de un canal de TV o emisora de radio, los telediarios, avances o tips, como denominación genérica de los informativos televisivos, se destacan como el formato establecido de mayor éxito. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos viendo una programación y estamos teniendo una concentración en nuestra programación, los avances son los que nos van a llevar al noticiero estelar. Por ejemplo, avance, ocurrió un accidente con el congresista fulano de tal que iba al Congreso a poner una denuncia. Entonces la gente le va a llamar la atención y va a esperar la hora del noticiero para ver qué sucedió, porque nada más es un avance, es un tip que estamos dando en base a la programación. Entonces, a ver, Alvarito, ¿qué nos dice por acá? Álvaro Chávez. Al margen de la situación de los programas informativos de las televisoras en señal abierta de cada país, en los últimos años han surgido canales temáticos dedicados exclusivamente a la difusión de noticias. Se trata de los denominados Todo Noticias o Solo Noticias de información general. Estos canales están presentes en todas las plataformas de televisión por cable y por satélite, y además tienen una fuerte presencia en Internet. Exacto. Entonces voy a recapitular en retrospectiva. ¿Por qué tenemos una fuerte presencia en Internet? Porque hoy en día contamos con el Internet en el celular, porque podemos incluso ver el contenido cuando nosotros lo querramos ver o investigarlo en su momento. ¿Por qué tenemos presencia por satélite? Porque tenemos que salir en el interior del país e incluso a otros países en el exterior, y la televisión abierta nos brinda la información en el momento,
pero tenemos que tener obviamente un televisor, ¿ok? Entonces, estos canales denominados como Todo Noticias, podría ser acá en el Perú, Canal N, que yo he visto muchas noticias, CNN, que se encarga obviamente de dar noticias internacionales, nacionales, contenido que va a tener atado a cierto público. Cada uno tenemos nuestros targets. Telesur es una cadena de noticias parecido al CNN latinoamericano que se quiso lanzar en Venezuela, pasa que obviamente se politizó, donde sale hacia el Perú, sale a Latinoamérica, a Brasil, a una serie de situaciones. Pero lamentándolo mucho, puedo decir que Telesur está politizado al sector malo que es el gobierno hoy en día. Entonces, en el caso de CNN, también hay un cierto control. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos televisión, cuando transmitimos noticias? Estamos captando masas, estamos moviendo masas. Es increíble la cantidad de personas que solo por ver un comercial de ACE, compra ACE y no compra jabón Bolívar, ¿verdad? Entonces, estos canales jalan y tienen patrocinantes, son patrocinados por ciertos sectores. Muchas veces se politiza. No sé cómo será en el caso de Canal N, si está politizado. Hay muchos factores en Latinoamérica que ya se van para la izquierda, para la derecha, pero lo importante es saber el contenido en el canal que vamos a trabajar y si obviamente queremos trabajar en ese canal. Entonces, canales, por ejemplo, como el canal del Congreso o en Venezuela, les hago la comparación, que es el canal de la Asamblea Nacional, son los canales especializados para más o menos dar una información legislativa, lo que está sucediendo, cuáles son las leyes que vamos a aprobar, por qué las vamos a aprobar. Entonces, en el caso de la señal de televisiva del Congreso, de la Asamblea Nacional, transmitimos en Venezuela en base a algunos operadores digitales y de satélite, e incluso para internet, de esas decisiones que se están tomando en el Congreso. Recordemos que los congresos son los que regulan las leyes, aprueban o desaprueban a los presidentes una cierta cantidad de funciones, de legislaciones, de aplicaciones de ley, y nosotros, los ciudadanos en cada país, ya no seamos nacionales o extranjeros, estamos en todo el derecho de obtener información, o información precisa, información veraz. ¿Ok? Entonces, así como los medios audiovisuales e impresos cumplen funciones múltiples, lo que tenemos es que entretener, informar y hacer divulgación, divulgar la información. ¿Ok? Con los que sucede, las palabras, las frases, el lenguaje, cómo pueden comprender los televidentes y que sea parte de su público. Yo, por ejemplo, en ética periodística se los he dado, no sé si ustedes, a Alex y a Stephanie, cuando hacemos ética periodística tenemos que ser veraces, tenemos que tener, como quien dice, los pelos en la mano, coloquialmente, para poder dar una noticia. A ver, Alexandra, si yo te digo en La Molina está lloviendo torrencialmente y tú eres una periodista de un canal y hay un huaico, ¿qué tienes que hacer tú si tú vives en La Molina? ¿Vas a publicar inmediatamente? Sí, para informar a los vecinos que hay un huaico. Tú estás confiando en tu fuente que soy yo. Ok. Pero no tienes que investigar, tú deberías investigar. Entonces, Por eso, tengo que ver si de verdad hay un huaico. Exacto. Entonces, tienes que informarte. No puedes decir, Carlos me dijo que en La Molina está lloviendo y yo vivo en La Molina. ¿Qué haces tú? Abres la ventana y te asomas Claro, y verificas. tengo que ver. Correcto. Entonces tienes que verificar siempre la información. No es que, es que Álvaro me dijo, o es que Estefania me dijo, Carlos me dijo. Es más, tienen una fuente que pueden investigar inmediatamente si no se encuentran en el lugar, que es el Google.
El Google se maneja hoy en día tan dinámico, tan rápido, hay informaciones como falsas como los pueden hacer los trolls, como hay informaciones veraces. Entonces, por eso es que ustedes se tienen que convertir en periodistas veraces y confiables a la audiencia. ¿Ok? Lo mismo sucede con las fuentes de información. Entonces, cuando redactamos noticias para televisión, debemos elegir palabras sencillas. No podemos ponernos como si estuviéramos en la Real Academia Española, a redactar muy complejo y el televidente no nos entienda. Tenemos que ser cortos, tenemos que ser expresivos. Esas frases breves y directas, evitando cierta cantidad de incisos, que sean subordinadas, nos va a hacer coloquial, ¿ok? Entonces, siendo coloquial, el 80% de la población, que suele suceder en Latinoamérica, creo que sucede acá en Perú también, que es el sector pobre, el sector de bajos recursos, lo va a entender, lo va a digerir y va a tomar decisiones en base a lo que nosotros estemos informando. Por eso es que nosotros movemos masas, porque este sector muchas veces, aunque hoy en día muchos tienen internet, muchos tienen DirecTV, en Venezuela pasaba en particular que había más antenas de DirecTV satelitales en los barrios, en las zonas bajas, que incluso en las mismas residencias. ¿Y era por qué? Porque ya el que vivía en residencia trabajaba con internet. Hoy en la era de la tecnología, de todo esto que estamos viviendo tan apresuradamente, la redacción es súper importante porque vamos a ser flexibles con nuestro televidente. Al ser flexibles, ellos nos van a entender, al hacer nosotros mejores tomas, y se lo digo desde la parte de cámara, desde la parte técnica de iluminación, ellos nos van a entender mejor. Y si escribimos un texto muy coloquial, va a ser más rápido, más dinámico. Así como en el cine, en los largometrajes, todo tiene que ser más planificado para que sea más bonito, sucede que en prensa es más rápido, es como más matado, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar ese lenguaje audiovisual al público que nos vamos a referir, al público que vamos a llevar. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, llevar una estructura en nuestro texto, lo van a ver igualito los talleres de Ángela cuando hagan la parte de redacción para noticias, redacción de guiones, y esto aplica para impresos como para radio, para televisión y otras tecnologías, que es el hábito del lenguaje que nos está percibiendo a través de todas esas señales tecnológicas que vamos mandando, a través de un simple texto. Por eso es que hoy en día, tanto en ciertos sectores existen los trolls que son esas personas maliciosas que bajo una falsa identidad comienzan a tuitear, comienzan a colocar en cuentas falsas notas que no son creíbles o simplemente para desprestigiar a cierto sector o a cierto personaje. Entonces, en el grupo del comercio existe, por ejemplo, que tienen varios grupos y es como este pulpo que vemos acá, que son esa concentración de medios que la vamos a manejar y a expresar por eso es que dicen también, los medios manejan a la población y no informan adecuadamente o informan a tal vez el sector a que ellos quieren favorecer. Ok, según el medio con que se transmite o se publique la información, se va a regar. Entonces, yo, por ejemplo, soy dueño del grupo El Comercio y quiero que me lo lances en diario, en mis impresos, por radio, por televisión, por volante, por carta bajo la manga, igualito. Le voy a hacer que la información llegue. Entonces, Stephanie, ¿qué sucede? Si tú, por ejemplo, recibes la misma información por televisión, te llegó un correo, te llegó un Twitter, te llegó un video, te llegó un Instagram con la misma información, tú vas a creer en esa información y todo eso a veces los consensúan los medios para manipular, ¿ok? Por eso dicen que los medios a veces manipulan. En estos días vi un meme muy gracioso que era cómo curar a la población. Entonces uno era un tapabocas y tapaba, decía coronavirus.
el otro era un fajo de billetes y decía a los medios. Por eso dicen que a veces los medios callan. Y no es acá solamente, pasó en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Colombia. En Estados Unidos y Europa tal vez son un poquito más delicados en ese sentido, pero también sucede, ¿ok? Lo mismo pasa con los periodistas. Entonces, lo importante es no quedarse callado y decir la verdad. Entonces, noticias que manejamos por los medios impresos, revistas, libros, periódicos y audiovisuales o radios, también lo tenemos obviamente en la internet. Y es como les digo, nos bombardean de información hasta que nos hacen creer la información. Nos dicen, si la noticia es blanca y nos dicen la noticia es negra, 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 negra por todos lados, tenemos el poder de dudar, tenemos el poder de sugestionar y decir, wow, ¿será que la noticia no es blanca y de verdad es negra? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunicadores? Investigar, como lo decía Alexandra hace rato. Tenemos que investigar. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje? ¿Cuáles son las características del mensaje? ¿A quién le vamos a llegar? ¿Cuál va a ser nuestro tema en particular? ¿Y a quién va a ser dirigido específicamente? ¿A qué target? Al target A, B, C, D o E de la población. ¿Qué queremos dominar? Por eso es que dicen los medios de comunicación dominan a la población. El caso de Venezuela, porque fue muy censurado por ley Mordaza, por una serie de factores, y se los explico más o menos para que entiendan, porque el gobierno ya maneja toda la información y no da opción de opinar. Los periodistas que opinan, obviamente, opinan desde el exterior porque si no salen presos o salen muertos. Países todavía en democracia, como lo es Perú, como lo es Brasil, como incluso Colombia, pueden todavía hablar en base a situaciones y dar un mensaje específico al público. ¿Ok? Entonces, vamos a definirlo por tipos de noticias. Por ejemplo, las noticias de actualidad, no, te toca a ti, Ale. Alexandra. Sí, las noticias de actualidad. Como su nombre lo indica, este tipo de noticias se refiere principalmente a eventos o sucesos que acaban de ocurrir hace poco tiempo. Por lo tanto, son el tipo de noticias más populares, ya que reseñan algo que ocurrió, por ejemplo, ayer o hace unos minutos. Por otro lado, es un tipo de noticia que mantiene informado al auditorio de lo último que ha sucedido en cualquier aspecto de la realidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay una manifestación de médicos en la avenida de Arequipa porque están pidiendo insumos médicos por el coronavirus. Ocurrió un accidente de tránsito en la Javier Prado y el equipo del noticiero se logró trasladar hasta ahí. Son las noticias que están en la actualidad y son las noticias incluso de impacto. En las noticias de opiniones varía un poco. A ver, Stephanie. Stephanie. Sí, sí, Carlos. Sí, ya me sentía en una clase de espiritismo. Stephanie, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy, ¿me escucha? A ver. Adelante, Stephanie, estoy esperando. Sí, sí. Noticia de opinión. Como lo indica su nombre, ese tipo de noticias presentan una opinión o visión crítica de algún hecho en específico, el cual es abordado generalmente por algún especialista o conocedor del tema. Por lo tanto, en ese tipo de noticias se aborda o publica la información de una manera muy particular, ya que ella fomenta el debate o la reflexión, así como la duda. Exacto. Depende, obviamente, del conductor. Acá yo he visto unos programas de Philip Butter, he visto algunos programas incluso de Leiva, creo que es Rosario Leiva, si más no me equivoco, y dan la opción de la opinión en base a... Milagros Leiva. Milagro es la cosa, gracias Alvarito por corregirme. Entonces, dan la opción de que otro opine, pero este periodista tiene que investigar en la materia, tiene que obviamente saber
qué es lo que quiere sacar y obviamente como periodistas tenemos que ser imparciales. No podemos ni irnos a la izquierda políticamente ni a la derecha políticamente porque ya ahí estaríamos fallando con la ética profesional. Entonces, y con la ética periodística, porque recordemos que nuestra labor es informar con imparcialidad. No podemos decir, no, es que Vizcarra es malo, es que, opínenme ustedes de Vizcarra, el otro día estaba tartamudeando, parecía a Cantinflas, y burlarte o meterte, inviscuirte en temas que obviamente van generados por la política. Hoy en día hay periodistas que se dedican a eso, incluso a hacer bullying, a casarse con temas políticos y no son veraces en la situación. Entonces, en las noticias de efemérides, ¿qué tenemos? Por ejemplo, Alvarito. Ese tipo de noticias hacen referencia a algún acontecimiento que tenga un carácter festivo o solemne, como el natalicio de algún personaje importante, la conmemoración de alguna fecha histórica o el descubrimiento de algún producto importante. Y no solamente a las fechas históricas, a los nacimientos, al recordar un personaje, también tendremos que recordar situaciones. Por ejemplo, acá yo les coloco la lámina, la captura del siglo de Abimael en prisión. ¿Por qué? Porque hay que recordar por qué sucedió, qué hechos sucedieron. Yo siempre les digo, chicos, aprendan de la historia para que vivan el presente y puedan proyectarse en el futuro. El que no sabe de la historia de su país o de la historia mundial está propenso a que lo engañen. Entonces, es como en el libro de Mafalda, cuando Quino expresa ¿por qué tienes que aprender a leer? Y en realidad tenemos que aprender a leer para nosotros ser conscientes de nuestros actos y nuestras acciones. Lo mismo, yo les pido de vez en cuando estudien un poquito de historia, vean la historia del Perú, vean la historia de Latinoamérica y fíjense que todo está muy ligado porque la historia se repite. A nosotros lo que nos está pasando ahorita en Venezuela en particular, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo lo que sucedió hace 200 años y la historia se repite, es cíclica. Y eso se los digo como consejo, investiguen, actualícense y pueden saber incluso cómo pueden salir de situaciones o cómo proyectar en base a situaciones. Y eso aplica a nivel administrativo, a nivel gerencial, a nivel personal de vida, ante situaciones. Porque tomando en cuenta toda esta historia, podemos proyectarnos y podemos basarnos en situaciones que nos pueden ayudar en el futuro. Yo recuerdo a nivel personal, un amigo en particular que me decía, Carlos, ahorren dólares, ahorren euros. Yo, no, todo está en bolívares, tranquilo. Es más, yo tengo las propiedades, tengo mis carros, mi casa, mis 2 apartamentos. ¿Para qué voy a ahorrar en dólares? Yo termino de pagar todo y estoy chévere. Lamentándolo mucho, el país se fue al piso y todo eso ahorita está en nada. En 5 años sale la dictadura, ya yo sé que yo tengo mis propiedades ahí, ¿ok? Pero no las tengo hoy en día en efectivo. Entonces, eso nos ayuda, nos da un aprendizaje de vida en cómo podemos proyectarnos y obviamente lo tenemos que ver en base a la historia. Entonces, las noticias de tipo de futuro, para ir otra vez a nuestras láminas, son las que anuncian acontecimientos. Hace una semana atrás, estábamos en la expectativa. Hoy en día ya se sabe y todavía está la pugna entre Trump y Biden. ¿Qué sucede? Dicen que fue fraude, que no fue fraude, que si ganó, que de repente aumentaron los votos. Pero hace una semana atrás estábamos diagnosticando un acto de elecciones políticas. ¿Qué podía suceder? Y hasta hace una semana atrás decían Biden va arriba, no, Trump va arriba, no, va muy parejo. Hasta hace 3 días se sabe que Trump iba por encima y de un día para otro ciertos estados se le voltearon y no hubo ni un voto para Trump. Entonces ya queda cuestión de estudio o de decisión, pero nosotros estuvimos tratando de predecir, y es lo que les hablaba hace un rato, conozcan su pasado para que sepan cómo reaccionar en el presente y tal vez hacer una predicción de una noticia de que puede ocurrir en futuro. Uno de los mejores ejemplos, y lo estaba viendo hace un rato,
era que decían, ¿cuáles las expectativas de Venezuela si gana Trump? Sigue la intervención, van a aplicar más medidas, van a aplicar más sanciones. Ahora gana Biden. Biden está contra la dictadura, pero va a tratar en base a una salida política, va a llevar mucho más tiempo, mientras que la población venezolana quiere que el problema se resuelva ya, porque obviamente están viviendo una situación difícil. ¿Qué es lo que pasa? Sea quien gane de estos dos personajes, hay situaciones y hay actores políticos que van a desarrollar en el entorno. ¿Se puede o no se puede alargar más la dictadura? ¿Hay una intervención o no hay una intervención? Y son noticias que vamos a diagnosticar para el futuro. O sea, nosotros como periodistas tenemos la labor de asimilar todo eso, de procesarlo, de digerirlo y poder dar una noticia de lo que puede ocurrir o por lo menos colocar los escenarios. Entonces, las noticias inmediatas, obviamente, se lo voy a poner por acá, a ver quién le toca, a Álvaro, a Stephanie, a Alex, Alexandra, ¿quién quiere? Es cortito. Yo. A ver. Inmediatas. Narran los hechos más recientes. En el caso del diario, implicarán los acontecimientos del día anterior, mientras que en la televisión y radio su difusión puede ser con mayor inmediatez. Exacto. Depende de nuestro equipo de prensa, obviamente depende de infraestructura, de movilidad, de muchas cosas, podemos tenerla lo más pronto posible. Por eso es que existe el caso de los corresponsales que se encuentran tanto en el exterior como en ciertas zonas de la ciudad buscando noticias. Si ustedes entran, y yo trabajé en prensa, en algún momento estaba chico, 19, 20 años, ¿qué sucedía? Es dinámico. Los periodistas llegan en la mañana, buenos días, firman su pauta, voy a hacer suceso. Y un periodista se encargaba de hacer suceso. Otro periodista se encargaba de las noticias del Congreso y se iba para el Congreso todo el día o a la asamblea. Otro periodista llegaba y decía, voy a buscar qué encuentro en el ámbito cultural. Y otro periodista decía, voy a ver el día a día, a ver qué encuentro. Entonces, esos corresponsales están regados tanto en la ciudad, perdón, como en el interior. Si Stephanie es una corresponsal que está en Arequipa, ella me va a buscar la noticia más relevante en base a Arequipa. Si Alexandra está en el Cusco, obviamente ella me va a buscar la noticia más relevante del Cusco. Y si Álvaro está en Trujillo, Álvaro me va a buscar la noticia más relevante del Cusco. Yo, como jefe de prensa, puedo decidir cuál es la noticia. Mira, ¿va tu noticia? No va tu noticia. Esa noticia no está buena, eso no va a impactar. Llega Stephanie y me dice que está en Arequipa y hubo un accidente, hubieron 5 muertos y 35 heridos. Ok, esa noticia está en caliente, eso es de una vez que lo vamos a sacar al aire. Llega Álvaro y en Trujillo me dice, es que se cayó una niña de un 5º piso y la rescató un perro, por ejemplo. Ok, esa noticia es impactante, le va a dar sentimiento a la población y la va a ver. Pero de repente llega Alexandra que está en el Cusco y todo es paz, todo es amor y me hace una nota de en el Cusco y en Machu Picchu todo sigue igual. No ha venido el turismo por el tema de la pandemia. Entonces yo le digo, esa noticia es válida, Ale, pero la vamos a colocar al principio o en la mitad del noticiero porque no es una noticia que nos está impactando, no es una noticia inmediata que le va a favorecer a nuestro público. Y todo esto lo digo como por poner un ejemplo. Entonces, las noticias de interés humano, que es a lo que voy, cuando Alexandra me dice, no, hay varios niños que no tienen hogar porque perdieron el hogar, porque repentinamente hubo un huaico en Aguascalientes y quedaron desprotegidos de familia por este huaico, por este terremoto. Oh, wow, eso es importante, Alexandra. Me gusta tu noticia. Yo creo que tu noticia va a ir entre las primeras de los titulares para salir al aire. Es más, veme haciendo un avance. Ya tú me mandas un avance, yo lo coloco en pantalla, interrumpo una programación y voy a hacer que la gente, por el interés humano que va a tener ante esa noticia,
haga el encendido. Entonces, en noticias complementarias, a ver, Alexandra, ¿qué tenemos por acá? En complementarias, complementan a otras que suelen ser de importancia. En el caso de los diarios, se le coloca en la misma página que la principal, mientras que en la radio y televisión van una detrás de otra. Generalmente la noticia complementaria se centra en algún dato de color anecdótico o bien en alguna personalidad involucrada en el hecho u otros hechos relacionados con el noticioso. Exacto. Cuando hacemos una noticia anecdótica, una noticia complementaria, vamos a tener que buscar un personaje. Este personaje, en esos 2 minutos de noticia o en ese minuto de noticia, nos va a contar cuál es su día a día, qué está haciendo, cómo involucra a la sociedad en base a esa situación. ¿Ok? Y al realizar este tipo de noticias, estamos complementando, como la palabra lo dice, nuestro noticiero. Recuerden siempre que yo les digo, los ratings y la vida incluso es como una onda senoidal. Ella sube y baja. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Lo mismo pasa incluso para nuestros largometrajes. Nosotros no podemos tener siempre al espectador en tensión, en lo más fuerte, en lo más difícil. No, tenemos que dar una playa o momento de descanso para que el televidente baje y de repente queremos captar la atención, queremos impresionar, queremos impactar. Vamos a poner una toma fuerte, algo que asuste, algo que dé alegría, pero obviamente tenemos que ir esto. Yo recomiendo siempre en su material audiovisual realizar que el material tiene que comenzar alto. ¿Ok? Cuando digo alto, que llame la atención, que nos impacte, que nos llame la atención a la historia. Obviamente, ahí vamos a tener nuestros bajones, nuestras subidas, y siempre termina en alto. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver una película, cuando comenzamos a ver una noticia, un audiovisual, lo primero que tenemos que, en los primeros 5 segundos, es captar la atención del televidente. Después de ahí ya lo podemos llevar en altos y bajos, pero tenemos que terminar alto, o triunfalista, o a la expectativa, o en una serie de situaciones que ustedes van a mantener el espectador contento. Es como cuando ustedes van al cine. Ustedes van al cine y, ok, la película los captó en el primer momento, pero al final fue malísimo. No, yo no vuelvo a ver una película de Carlos Jugador más nunca. Ahora, yo comienzo alto, los mantengo, y lo mismo sucede con los informativos, con las noticias, con la publicidad, y los mantengo ahí atados y los suelto un ratico, como que lanzamos la cuerda, la soga y la recogemos. Lanzamos la cuerda y la recogemos. Pero al final recogemos tanto la cuerda que vamos a quedar en un nivel alto y voy a decir, no, yo tengo que ver otra película de Carlos, esta película estuvo buenísima o esta nota estuvo buenísima. Aplica para todo el género audiovisual. Entonces, cuando hablamos de noticias de servicios, a ver, Álvaro, ¿de qué estamos hablando? Este tipo de noticias, como lo dice su nombre, son aquellas que aportan información útil para el auditorio. En su mayoría es información sencilla que tiene una aplicación práctica o preventiva. Por ejemplo, dentro de este tipo de noticias se puede destacar el pronóstico del tiempo, la cartelera cultural o gráficas de distintos tipos. Aunque este tipo de noticias no están siquiera redactadas, esto no quiere decir que no se consideren como tal, ya que su función es la de informar. Exacto. Estamos informando entre tiempo, lluvia, precipitaciones, estamos informando ante situaciones. Por eso es que tal vez dice, no está redactada porque estos pronósticos se van moviendo continuamente en base a terremotos, en base a lluvias, en base incluso a tráfico. Es muy válido este tipo de noticias. Ok, entonces, no sé si tienen algo que preguntar por hoy. Wow, se me fue la lámina rapidísimo. Chicos. Aló, aló, aló. Bueno, a ver, haciendo una reflexión, así en el caso del periodismo de opinión, o también que hay medios que, por ejemplo, RT, que tiene su posición bien marcada,
pero ¿no consideras que es algo poco ético eso? ¿O hasta qué punto un diario con una posición debería, no sé, intentar llegar a ser imparcial? El tema es que como los medios de comunicación manejan mucho dinero y como les comento aquí sinceramente, manejan masa, se colocan en posiciones ya sea de izquierda o derecha, de rojo o azul, según un partido, según un interés. Obviamente, a mí éticamente no me parece porque creo que todos tienen la labor de informar con veracidad, de ser imparciales. Entonces, cuando ya tú te estás abocando, cuando estás apoyando, o incluso si eres dueño de medios y te lanzas a alcalde, a presidente, a una serie de situaciones, ya éticamente el canal no está siendo informativo. Lo que está haciendo es politizado para llevarlo a cierto nivel, a ciertos intereses. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo de que tomen posición ni los periodistas ni los medios de comunicación. No recuerdo qué periodista me estaban comentando el otro día que renunció, creo que es alguien que tiene un periódico. Wow, ¿cómo se llama? Un periódico incluso digital, que es un peruano. Este, Hildebrand. Hildebrand, correcto, que él renunció en una conversación con un amigo, él renunció porque él lo estaban colocando en una posición política, o estaba hablando más de la cuenta y éticamente él renunció. Ese tipo de posición es la que a mí me parece que nosotros tenemos que tener como comunicadores, porque tenemos una población que proteger, tenemos una población que informar. Entonces, creo que es Hildebrand, correcto, el que me habían comentado y yo dije, y me preguntaban, ¿qué te parece? Y yo les dije, no, me parece genial. Porque incluso a mí me pasó en el canal, cuando siendo el canal cultural, lo trataron de politizar, yo dije, yo no voy a politizarme, y menos el canal cultural de la iglesia. En base a una serie de situaciones que no les voy a comentar, ya es a nivel privado, obviamente, solo les comento es que yo éticamente no me presté para eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sea para el gobierno o para la oposición, nuestra labor era dar cultura. Y fue una de las razones por qué yo me retiré del canal, porque dije, no estoy de acuerdo con eso. Podemos pasar trabajo, siempre, si somos buenos, vamos a conseguir un trabajo, y si tenemos que comenzar desde cero, lo vamos a hacer. Es lo que yo le digo a ustedes siempre, no se paren, porque a veces las pruebas de las vidas nos hacen que surjamos más o que hagamos otro tipo de situaciones para mejorar, tanto personal como profesionalmente. Entonces, eso es un claro ejemplo de que yo en particular no estoy de acuerdo que como comunicadores, como trabajadores de medios, nos politicemos ni apoyemos cierta situación. ¿Ok? Siempre tenemos que ser imparciales. Le estemos haciendo, por ejemplo, una entrevista al mega izquierda, o al APRA, o al Fujimorismo, o a Poder Popular, a una serie de partidos que hay acá en Perú, pero siempre manteniendo una posición centrada. ¿Ok? Mantener una posición centrada no es que estamos trabajando en los grises. Recuerden que en la política no hay grises. Las cosas son blancas o negras. No hay esos grises. No, es que yo soy centro izquierda, pero no. Entonces, ese es el político que no sirve, el político que no ayuda al país. No quiero andar más en el tema político porque me van a cerrar la clase en algún momento, pero me parece que nosotros como comunicadores tenemos que tener una ética centrada y dar a la población e informar con veracidad y con claridad, sobre todo, ser muy, muy coloquiales a la hora, porque recuerden que tanto en Perú como hoy en día en Venezuela, como en ciertas partes de Latinoamérica, el 80% de la población suele ser pobre o de bajos recursos. Les cuesta muchísimo mantenerse, les cuesta muchísimo la educación, les cuesta muchísimo una cantidad de cosas que a veces no tienen, y tienen que digerir la información lo más rápido posible y entender el porqué. Ojo, sin manipular la información, sin tirarnos a ciertos factores políticos, ¿ok?
Sí, gracias. Vale. Otra pregunta, Alexandra. Stephanie. ¿Seguras? Hablen ahora, callen para siempre. Es que no les tengo terminado otra lámina chévere para seguir con lo del cortometraje y quería que vieran lo de informativo que es importante. Alexandra, ¿estás? Voy a prender una velita. Me siento en clase espiritual. Sí, sí estoy. A ver, Ale, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta en base a lo que hablamos hoy? No, ninguna duda. Ok, yo espero que cuando hagan sus productos audiovisuales queden bien centrados, queden bien chéveres, bien, que podamos tener un aporte hacia la sociedad y ustedes hagan sus productos de calidad. Entonces, pues como no han tenido dudas todo este ciclo, entonces quiero, y cuando les hagamos interrogatorios, todos me respondan rápido, ¿ok? Vale, vale. Está bien. Muy bien. Entonces, creo que vamos a dejar esto hasta acá, pues no les preparé otra lámina, sino nada más hablé de informativos, aparte de algunas cositas aquí pendientes para la uni. Stephanie, ¿todo claro? Carlos, una pregunta. Sí, Así, con respecto a lo que ha trabajado, ¿hay empresas que no trabajan éticamente, como bien lo mencionó? sí lo hay. Lamentándolo mucho, debo decir, en España conocí empresas que no trabajaban éticamente. En ¿Y qué hay que Bogotá, hacer? ¿ah? ¿Y qué deberíamos hacer si se presenta esa oportunidad? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Hablar con el director de medios básicamente y exponer la situación y obviamente exponerlo muy bien, saber por qué no estás de acuerdo, decir que no estás adoptando una posición política y que no es parte de ti. Ojo, para hacer este tipo de situaciones, no es que lo vas a hacer cuando estás entrando de pasante porque te van a votar de uno y van a decir no importa. Establece primero tu posición y tu nivel profesional. Esto trata de hacerlo obviamente con años de experiencia, con credibilidad, con prestigio. Porque yo soy respetado en el medio audiovisual en Venezuela, porque todo el mundo conocía cómo yo trabajaba, cómo era mi forma de gerenciar. Entonces yo pude darme el lujo de exponer una situación donde no estaba de acuerdo en algo y listo, me marché. Pero si tú lo haces con 20 años, no tienes ni 2 años de experiencia, 5 años de experiencia, no tienes credibilidad, el dueño de medio te va a decir, ah, no le gusta, vayas. Entonces, primero, como dato, tienes que establecer una fundación, un piso bien fuerte, con unas fundaciones bien profundas, donde tengas apoyo y credibilidad tanto ya sea del público como de la gente que trabaje contigo. No es dañar al medio, es a veces poner las cosas en su lugar. Entonces, si no te gusta porque estás comenzando y ves que la cosa está politizada y no sé qué broma, y tienes cómo mantenerte, tienes cómo buscar otro trabajo, te retiras y listo. Ya hiciste un piso, ya tienes credibilidad, ya tienes una serie de situaciones donde puedes afirmar que están pasando cosas malucas, tranquilamente lo puedes exponer y vas a seguir tu carrera profesional igualito. Hay muchos periodistas, incluso que están ahora en Estados Unidos, en España, venezolanos, que se plantaron ante situaciones y dijeron no, hasta aquí. Y siguen teniendo rating y siguen produciendo en el exterior. ¿Ok? Entonces ya es cuestión a nivel uno personal y obviamente no morder la mano de quien nos dio de comer, pero sí salir muy limpiamente de una situación en la que no estés de acuerdo. ¿Me entiendes? Creo que te respondí. Sí, Carlos, gracias. Vale. Entonces, chicos, los voy a dejar porque voy a armar unas cositas de la universidad y igualito ya continuamos, ya la semana que viene vamos a ver un poco de cortometrajes, clipmetrajes, y podemos hablar algo de largometraje, algo de guión, para que ya ustedes comiencen a grabar sus productos, ¿ok?
irlos revisando, súper importante, irlos Sí, Carlos. revisando a medida que van grabando, ¿ok? Sí, está bien. Chévere. Bueno, cuídense, descansen, le dejo 1 hora para descansar si tienen otra actividad. Yo voy a seguir aquí con unas cositas de la uni y cualquier cosa me escriben por el grupo y sigan entrando obviamente a los talleres que ya vamos en la recta final para culminar este año, ¿ok? Está bien, Carlos. Hasta luego. Gracias. Vale, chao, Hasta cuídate. luego. Chao, vale. Chao. Gracias.